La presentación que me propongo realizar ahora acá es una presentación es una investigación que se realizó en el contexto del Magíster en Educación de la Universidad Católica de Valparaíso. Una investigación que lo que busca en este caso es ahondar en lo que subyace, digamos, la evaluación del aprendizaje desde, digamos, la perspectiva de los estudiantes, en este caso de formación inicial docente, que son estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, estudiantes de cuarto año. Se trabajó con 25 estudiantes, digamos, que están en prácticas intermedias y, digamos, también ya han tenido, que es importante especificarlo, los ramos de evaluación. ¿Por qué es importante? Porque lo que se entiende por evaluación generalmente es un concepto técnico, un concepto, digamos, tecnificado, un concepto ligado a la medición, ligado a la escala, a los porcentajes, a las notas. Sin embargo, aquello que subyace y el concepto que nosotros entendemos como evaluación es un concepto mucho más, digamos, bajado a lo social, un concepto crítico y, por qué no decirlo, también un concepto político. Para demostrar, bueno, ustedes ven acá parte del problema de investigación, por un lado las tendencias teóricas, la estrechez y rigidez en la práctica y la educación del aprendizaje desde una visión comprensiva. ¿En qué se traduce esto? En que, bueno, nosotros entendemos de que si bien existe una larga bibliografía, digamos, de producción de conocimiento en torno a la evaluación del aprendizaje, no desde ahora, digamos, el siglo XX está plagado también de autores que hablan de una evaluación del aprendizaje mucho más comprensiva, mucho más democrática, mucho más bajada al contexto también. Sin embargo, en la práctica educativa lo que se entiende es que los estudiantes en su mayoría siguen ocupando un concepto de evaluación mucho más ligado a lo metacognitivo, mucho más ligado a la influencia, digamos, de la psicometría y de la psicología del aprendizaje. Para entender por qué nosotros comprendemos que la evaluación del aprendizaje es política también, es porque a través, digamos, de su empleo se han respaldado distintas creencias. Es así el caso, digamos, en el siglo XIX. Para lo que me gustaría contextualizar primero a qué nos referimos con la evaluación, digamos, y su influencia en el contexto político. Nos centramos en el siglo XIX bajo la utilización, digamos, de la evaluación para la medición del CI, coeficiente intelectual. La craniología, por ejemplo, era una práctica muy común en la época para medir digamos, el coeficiente de las personas, digamos, lo que tiene que ver con el nivel de inteligencia. Algunos aspectos técnicos, entonces, metodológicos de la investigación, como dice acá, que se realizan las opiniones de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como lo dije, y se incursiona en el conocimiento de las opiniones sobre la evolución de un grupo de estudiantes con la finalidad de producir conocimiento significativo en torno a la evaluación del aprendizaje. Lo primero, bueno, decir acá que pese a la proliferación de investigaciones registradas en la posguerra y a la incorporación de la sociología en la educación, ha subsistido la influencia orientadora de la psicología, que se ha ejercido especialmente a través de las organizaciones duales de aplicación de test de inteligencia, cosa que no es muy diferente a hoy día, con la irrupción, digamos, del proyecto Turing, el proyecto de SECO para la educación básica, que son dos proyectos que irrumpen con las competencias tanto en Latinoamérica como en Europa. La venta de distintos tests para medir inteligencia ha proliferado, y también la venta de políticas públicas en educación también ligada a medir la inteligencia de los estudiantes ha proliferado bastante. Esa es una cita de Godard, digamos, para la época, que ustedes la pueden ver ahí, que dice que todos los débiles mentales son por lo menos criminales en potencia. Nadie puede discutir que toda mujer débil mental es una prostituta, que tiene un potencial de prostituta, y el juicio moral, como el juicio empresarial, digamos, el juicio social o cualquier otro proceso superior de pensamiento es una función de la inteligencia. Godard también decía, para situar más o menos el contexto y lo que pensaban y por qué las creencias, digamos, la evaluación en ese momento sustentaba estas creencias, Godard decía que el modo de mejorar los niveles nacionales de inteligencia era restringir la inmigración de los grupos inferiores, a favor de lo cual hizo campaña obteniendo los resultados apetecidos. También defendió las colonias en las que vivieran los imbéciles,
y en las que se les impedía reproducirse. O sea, en el fondo, lo que decía Godard es que a los imbéciles, digamos los que eran medidos y en el fondo tenían una clasificación del CI baja, él defendía que fueran enviados a islas y que se les impidiera, digamos, reproducirse, para justamente no tener una población de imbéciles viviendo, digamos, en la Europa en ese momento y en Estados Unidos. Ahí tienen otra cita de Galton, que también hay que decir que gran parte del florecimiento de los test de inteligencia fueron ocupados durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo por Estados Unidos, para poder medir el CI de los soldados, digamos, para poder destinarlo a distintas funciones. Lo que se buscaba en este caso, a través del test, por ejemplo, el Army Alpha o el Army Beta, que son test que se ocuparon para poder medir a los soldados y poder decirle ustedes sirven para capitán o para comandante, sirven para manejar estas funciones, que son test que hasta el día de hoy, estos dos test que acabo de denunciar son test que hasta el día de hoy se ocupan en Estados Unidos, digamos, para poder destinar. Así entonces la evaluación del aprendizaje es en la actualidad uno de los conceptos con mayor resonancia en materia educativa, a nivel nacional e internacional. Lo anterior debido a que en su conjunto representa las características de un sistema determinado. En ella, conceptos como calidad educativa, desarrollo profesional docente, aprendizaje, exámenes, didáctica e instrumentos, entre otros, se unen para dar significado a aquello que se entiende por evaluación. De esta forma, es preciso entender la existencia de distintas concepciones referentes a la evaluación, tanto desde un enfoque sumativo como formativo. En el ámbito sumativo, es preciso decir que a finales del siglo XIX se despierta un gran interés por la medición científica, que es lo que acabamos de ver. Por la medición científica, siendo un ejemplo de la utilización por parte de Fechner, Galton también, de la medición en el campo de la ciencia humana y en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en contexto orientado al trabajo de la psicología experimental y la psicometría. Aquí también, bueno, una cita de Shepard, y eso es lo que hacían ellos para medir la inteligencia. Eso es, bueno, la ciencia se llama la craneología, en el fondo. A través de esas grandes prensas, digamos, con diámetro y medida, lo que se hacía era ir a los puertos donde la gente desembarcaba y se les medía, digamos, el tamaño del cráneo, y a través del tamaño del cráneo se decía, se medía, digamos, su nivel de inteligencia. A los imbéciles, digamos, se les mandaba a la isla como proponía Godard y se les imponía reproducirse. Ahí hay dos fotografías. Muchos experimentos, digamos, afloraron después de eso. Con la llegada del siglo XX, el acento se encuentra en la eficiencia, con el objetivo de generar pruebas adaptadas al contexto escolar. Ya en el siglo XX, las pruebas, digamos, ligadas a la psicometría bajan hacia el contexto escolar y por lo tanto debemos decir hacia el contexto social. Adaptar al contexto escolar, ya que las pruebas antes utilizadas mantenían gran influencia científica, por lo que surge la necesidad de reevaluar los objetivos educativos. Ante este escenario, Paul Black, digamos, relaciona avances de la época con los procesos políticos y sociales vividos durante la Primera Guerra Mundial. Black señala que la Primera Guerra Mundial ayudó a la comunidad de investigación psicológica a concretar las bases de un modelo experimental altamente positivista. Y que Estados Unidos en esta época, para entender también el concepto político de la evaluación en Estados Unidos, también en esta época generó muchos programas e invirtió mucho dinero en, digamos, fomentar la psicometría dentro de la educación. O sea, muchos programas de investigación fomentaron desde la Universidad de Chicago, Stanford también, digamos, se generaron estos proyectos donde lo que se buscaba en particular era entender la base de la inteligencia, un concepto de inteligencia arraigado en lo que pensamos, en lo que acabamos de ver también, la base de la inteligencia que tenía el ciudadano promedio. Parte, digamos, del proceso de discriminación hacia los afroamericanos también parte de acá. La premura por tener que reclutar soldados capacitados para hacer frente a la guerra en un corto periodo de tiempo llevó a los psicólogos a ofrecer sus capacidades para ayudar a encontrar estos soldados, bajo la idea de construir y aplicar diferentes tipos de instrumentos de medición del CI y con ellos probarlos en una gran cantidad de personas. Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo XX surge la necesidad de replantear los conceptos ligados a la evaluación, con la intención de orientarlo con mayor precisión al ámbito educativo. Esto es lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, digamos, donde también se integra la sociología y donde las ciencias sociales se integran, por ejemplo, a la enseñanza de la historia en Estados Unidos, que eso es importante. Anterior solamente se llamaba la enseñanza de la historia.
en la segunda mitad del siglo XX se integra la sociología y las ciencias sociales al estudio de la historia, que es importante. ¿Por qué es importante también? Porque justamente nosotros lo que buscábamos en esta investigación era plantear un sentido más social de la investigación, o sea, de la evaluación, hacer una bajada, que es interesante, entendiendo de que la evaluación, como nosotros acabamos de revisar en el siglo XIX y a principios del siglo XX, es un concepto sumamente estratificado, muy pequeño, muy, digamos, que abarca exclusivamente lo científico, y también porque promovía, digamos, un concepto que mantenía alejado el aprendizaje del contexto social y de la enseñanza. El aprendizaje se veía desde la teoría de la herencia, digamos, con Galton y todos ellos, se veía como algo innato, como algo que en el fondo venía incluido ya en los niños al nacer. De hecho, se experimentaba mucho, Galton mismo experimentó con su hijo. Entonces, Binet también experimentó con su hijo, experimentaban con los animales, la idea para entender, para poder generar esta raza, digamos, más inteligente. Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo XX surge la necesidad, como lo dije, de replantearlo al ámbito educativo, y es así como se sustenta la existencia de la evaluación formativa. Primero que nada, decir que toda evaluación es formativa. Esto no se trata de contraponer una evaluación formativa a una evaluación sumativa. Obedecen a distintos objetivos. La evaluación en general debe ser formativa y debe estar basada en el aprendizaje del estudiante. La evaluación sumativa, por supuesto, que también debe estar basada en el aprendizaje de los estudiantes. La diferencia es que apunta a determinar algo distinto a lo formativo, apunta a determinar el alcance, apunta a determinar lo que ha aprendido el estudiante. Lo formativo apunta, lógicamente, a poder acercar al profesor también hacia el trabajo que está haciendo el estudiante y determinar la forma en que se está avanzando. Bajo la premisa de que es necesario destrabar los esquemas tradicionales de la evaluación, centrado casi exclusivamente en la medición de resultados, poniendo atención ahora en la evaluación como un proceso que se define por buscar la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Por Newton, en este caso, citando a Benjamin Bloom, definiría que el propósito de las observaciones formativas es determinar el grado de dominio de una tarea de aprendizaje y determinar cuáles son los aspectos aún no dominados de aquella tarea. Tal como lo plantean estos autores, el propósito no está puesto en calificar o certificar al estudiante, sino ayudarse mutuamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir eso, que el profesor aprende con la evaluación tanto como el estudiante. Siguiendo esta línea de argumentación, Laurie Shepard, digamos, plantea, es más contemporáneo obviamente, que la evaluación no puede promover el aprendizaje si se basa, digamos, en tareas o preguntas que distraen la atención de los objetivos reales de la enseñanza históricamente. Las pruebas tradicionales muchas veces orientaban la instrucción en una dirección equivocada. Si se centraba la intención en lo que es más fácil de medir, en vez de hacerlo en lo que es más importante de aprender. A partir de lo que describe Shepard, entonces se desprende la búsqueda de alternativas que contemplen espacios de reflexión para suplir aquellas limitaciones. Espacios de reflexión, bueno, Javier antes, Daniel, Marcelo también hablaban de los espacios sociales, digamos, en el interior de la escuela. La evaluación también es, a pesar de que hoy día tenga un sentido mucho más ligado, como lo dije antes, a la psicología, a lo técnico, la evaluación no es simplemente medir, no es simplemente instrumentos, tiene una lógica crítica, tiene una lógica filosófica y tiene una lógica política. Como punto de correlato a esta idea, entonces, propuesta la visión planteada por Black, enfatizar de que el posicionamiento de lo formativo en la evaluación se ha visto menguado rápidamente por la acción de las pruebas sumativas y porque propone el funcionamiento de la evaluación más cercano a las complejidades presentes en el campo de la pedagogía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sumativo, lo técnico ha permeado, incluso, bueno, se dijo anteriormente, los proyectos Tuning, proyectos de SECO, Tuning para la educación superior y de SECO para la educación, digamos, básica, que son parte de la misma línea pero se dividen. En el fondo lo que hacen es fomentar la medición a través de los test. ¿Por qué lo fomentan? Porque es mucho más vendible también, porque se puede transformar en mercancía. La educación en sí, para que pueda ser globalizada, tiene que transformarse en mercancía y los test, digamos, proponen eso y son material mucho más rentable. Lo antes mencionado pone de manifiesto las profundas diferencias entre un modelo de evaluación y otro, proceso en el que ha tendido a predominar el método psicométrico de calificación como eje central de la medición en pruebas públicas de aplicación masiva. Ahí tienen también CIMSE y todo.
En esta última dirección, la definición de los paradigmas de evaluación tiene la finalidad de problematizar elementos que, si bien son comunes de la enseñanza de las distintas disciplinas en el ámbito educativo, en el caso de la historia y las ciencias sociales existe una profunda tendencia a la tecnificación de los procesos de evaluación del aprendizaje, que lo vamos a ver después en los cortos resultados que traje de esta investigación. Situación que se contradice con los objetivos propuestos por el currículum, en el que se exige al profesor trasladar la conjugación del método del trabajo del historiador a la sala de clase, y que en cuyo proceso de enseñanza se ramifican las deducciones que posibilitan un conocimiento dinámico y complejo. Bueno, ahí, como lo dije en la primera parte, la evaluación tiende a entenderse de esta forma: un proceso de enseñanza es ligado a lo que es la evaluación, y la evaluación puesta, digamos, en el extremo solitaria, digamos, que sirve para evaluar a los estudiantes. Se problematiza poco sobre la influencia que tiene la evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que es una influencia muy importante, porque la evaluación, digamos, el impacto que tiene el docente a través de la evaluación permite que el estudiante aprenda y permite que se proyecte, digamos, también a futuro. Ahora, esto, ahí por lo que ven tengo algunas citas. La primera dice que la evaluación no puede promover el aprendizaje, y creo que lo rechazaron, lo leí hace un rato. Se entiende que la evaluación como un proceso atravesado por la crítica reflexiva, cuya principal función es la de ser un medio al servicio del aprendizaje, que es de Santos Guerra, el profesor Santos Guerra. Lo antes mencionado pone de manifiesto la necesidad de entender que el pensamiento histórico es en primera instancia la derivación del pensamiento crítico, y en su matriz se aunan un conjunto de elementos que hacen posible el desarrollo de la capacidad de interacción y comunicación entre la colectividad que forma el grupo curso, lo que significa que para que pueda ser enseñado el pensamiento histórico, reflexionar sobre la necesidad de generar un cambio conceptual tanto en materia didáctica como también en lo referente al modelo de evaluación ocupado en el aula. O sea que es necesario, para poder desarrollar el pensamiento histórico, no solamente centrar una didáctica planteada en cómo enseñamos, sino que también cómo evaluamos. Porque, como se dijo al principio, la evaluación es política, es filosofía y es crítica también. Y si nosotros pretendemos desarrollar un trabajo constructivista de la enseñanza de la historia, y planteamos un modelo de evaluación, digamos, canónico, un modelo de evaluación tecnificado, se contradicen ambos, y al final terminamos también perjudicando al estudiante. No se terminan desarrollando las habilidades, digamos, que plantea el currículum que se deben desarrollar. Por lo tanto, hay que poner atención en la forma en que enseñamos y en la forma en que evaluamos, que van de la mano. Como sale ahí, Stoddard lo plantea: la evaluación influye directamente en lo que se aprende y en cómo lo aprenden los estudiantes, porque puede limitar o promover el aprendizaje efectivo. También es importante. Y Fuster, digamos, profesor ya español de la Universidad de Barcelona, plantea que la evaluación del pensamiento histórico debe apostar a que los estudiantes puedan demostrar la comprensión de demostrar la comprensión de la explicación histórica a través de la evidencia, haciendo uso del análisis, la interpretación y la argumentación. Esto se traduce también en la mirada constructivista que el currículum propone, que a mi punto de vista es una mirada que también promueve las competencias en educación, pero digamos un poco más solapada que en el resto de las disciplinas del ámbito escolar. La hipótesis entonces que sustenta este trabajo apunta a que al vincularse el pensamiento histórico con el desarrollo de habilidades que en su conjunto confluyen en el desarrollo de los diálogo transversal entre estudiante y docente, para lo cual es necesario dotar de un sentido más comprensivo a la enseñanza de la evaluación, la enseñanza y evaluación del aprendizaje, situado desde una esfera de conocimiento crítico y dialógica. Entender la evaluación que trasciende los instrumentos que podamos ocupar. La evaluación es dialógica, tiene que ver con acercarnos a los estudiantes. Cuando hablo de este tipo de evaluación no quiero decir, porque también se tiende a malinterpretar el concepto de evaluación formativa en esto. Aquí se plantea en esta investigación como una mirada formativa de la evaluación, porque ya lo dije antes, toda evaluación debe ser formativa. Sin embargo, lo que se tiende a malinterpretar con respecto a la evaluación formativa es que la evaluación formativa tiende a ser algo como medio hippie, digamos, de la educación, que uno va y tira ciertas preguntas, los estudiantes responden, y no es así. La evaluación formativa como tal es una evaluación que tiene una intención, que tiene objetivo y que tiene una nota, como toda evaluación, digamos. No se trata de que yo hago participar a los estudiantes y estoy realizando una evaluación formativa.
Se trata de que tengo que tener un objetivo, como tiene que estar orientada hacia el proceso de aprendizaje. Y como prerequisito tiene el proceso también de retroalimentación, que no es cualquier retroalimentación. No se trata de decirle al estudiante lo hizo mal, se trata de decirle al estudiante por qué lo hizo mal y acompañarlo en ese proceso, digamos, de superación. Por lo menos la teoría lo plantea así. Bueno, ahí hay una pregunta: ¿cómo vamos? ¿Cómo podríamos mejorar? Eso también tiene que ver con la evaluación formativa y con una mirada de evaluación formativa que acerca mucho más y plantea una teoría dialógica entre el profesor y el estudiante. Principales resultados entonces de la investigación. Quise hacer el matiz con estas ideas de la teoría un poco porque lógicamente esto no es una presentación formal de una investigación, pero sí quise hacer un matiz y presentar los principales resultados porque me interesa y creo que podrían ser concluyentes para la enseñanza de la evaluación a nivel, digamos, universitario. Lo primero, digamos, que nos dice los estudiantes es que la evaluación, uno de los estudiantes dice, por ejemplo, que nos permite saber aquello que hemos comprendido, específicamente conocer los conocimientos adquiridos. La evaluación nos da una idea sobre las capacidades intelectuales, digamos, de nuestras. Es lo que dice el estudiante, que la evaluación nos da una idea de las capacidades intelectuales que tenemos. No sé si será tan así. Yo pienso que la evaluación y el aprendizaje es una construcción, y en el fondo no tiene que ver con que la evaluación sea ocupada para poder identificar qué grado de inteligencia tenemos, entendiendo que la inteligencia también es una construcción, el concepto de inteligencia. La evaluación también dice aquí que se orienta a discernir la causa del fracaso. Lo marqué con amarillo ahí porque también esa opinión del estudiante, la evaluación no está hecha para orientar y saber el fracaso, si alguien fracasó o no, sino que tiene que ver con entender si se lograron los objetivos y de qué manera podemos avanzar, que es distinto. Habla de sanción, habla de la medida también, que son conceptos que también se ocupan en la mirada cognitiva, digamos, de esta evaluación. La evaluación no permite avanzar, además no presenta un interés para el aprendizaje. Eso es la forma en que ellos plantean, digamos, en cómo también vivieron la evaluación dentro de sus propias aulas y cómo ellos la practican. La evaluación no forma, creo que es una marca para dar una calificación. Una calificación no influye en tus conocimientos, muchos de los estudiantes plantean. Esto es con respecto a cómo los estudiantes dicen de qué forma sirve la evaluación para el profesor. Al profesor para saber en qué nivel académico estamos y para que nos pueda apoyar más sobre lo que nos falta por dominar. Eso es algo de lo que ellos dicen. Al profesor para valorar el aprendizaje de sus alumnos y así poder ajustarse a sus necesidades y al alumno para poder recibir retroalimentación, para cumplir un trámite. Esa es una de las cosas que nos dijo un estudiante, que en el fondo la evaluación para él, la evaluación del aprendizaje, sirve para cumplir el trámite, digamos, cumplir en el colegio, porque él es quien, en este caso el profesor, es quien tiene que presentar eso a la secretaria administrativa. O sea, algo que también nos dijo un estudiante. Al alumno para pasar y al profesor para cumplir con una exigencia burocrática y administrativa. Eso es lo que en el fondo quise. Obviamente estas no son todas las respuestas. Para una presentación, digamos, en el formato no iba a traer todas las respuestas, pero me interesa lo que engloba. Aquí engloba también una visión tecnificada de la evaluación en gran medida. Tiene elementos, sí, de un concepto formativo de la evaluación, pero se engloba una visión tecnificada, una visión que en el fondo impide esa conexión con el estudiante del profesor y impide entender el conocimiento como una construcción. Comentarios finales para, digamos, ir terminando. Concepciones variadas sobre la evaluación existen, por supuesto, no es la única la que se plantea en esta investigación. Lo que sí pretendemos es hacer la bajada social a la evaluación, entender, como lo dije antes, que la evaluación no es simplemente algo tecnificado. Resulta altamente preocupante que la mayor parte de los estudiantes entiendan la evaluación del aprendizaje como un proceso reflexivo, o sea, que no la entiendan como un proceso reflexivo
preeminencia de la visión calificativa y punitiva de la evaluación a través de los conceptos numéricos, la evaluación como un trámite burocrático, como se planteó antes. Se evidencia la necesidad de potenciar los conceptos cualitativos en torno a la evaluación, comprender la evaluación como un proceso dialogante y crítico. Y lo principal que nosotros vimos y que nos motivó a hacer esta investigación, que aunque se teoriza sobre la importancia de la evaluación para la mejora del proceso de enseñanza, a través de la didáctica de la historia también ha profundizado, digamos, no lo suficiente. Desde mi perspectiva, hay muy pocos trabajos en la didáctica de la historia y las ciencias sociales que apuntan a la evaluación en específico. Se ha planteado más en general. Yo entiendo que la enseñanza de la historia y las ciencias sociales son disciplinas sumamente sensibles al contexto, a los contextos políticos, sociales, y que por lo tanto se debe pensar la evaluación desde ahí también. Y bueno, a pesar de que se teoriza, no se ha logrado hacer la bajada, según lo que nosotros logramos explorar, no se ha logrado hacer la bajada, digamos, de estas teorías sociocríticas de la evaluación hacia lo que los estudiantes demuestran en la práctica, que siguen manejándose conceptos evaluativos más positivistas o mucho más ligados a los números. ¿El por qué? Bueno, lo interesante de abrir, digamos, es que ustedes puedan comentarnos también el por qué. Esa es la idea de todo esto. Gracias.